señor Julio César Mateus, experto en educación, comunicación y nuevas tecnologías, a propósito de una iniciativa y de un programa que viene desarrollando Fundación Telefónica, que consiste en la capacitación de maestros de distintas regiones, capacitación en innovación, en tecnologías para la educación, que es uno de los campos que más revolucionarias perspectivas presenta. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. A ver, cuéntanos un poco, en primer término, ¿cuál es el marco que tenemos que volver a visualizar hoy día en materia de propuestas, sobre todo tecnológicas, que hayan modificado sustantivamente la educación y sobre todo que nos permitan visualizar mejores resultados en un plazo relativamente más breve? Bueno, mientras nosotros estamos hablando, es bastante probable que se estén creando nuevas tecnologías, se estén creando nuevos dispositivos, de modo tal que existe una conducta o una actitud, que es la que debería tener todo profesor, de estar permanentemente al tanto de qué cosa es lo que está pasando en materia tecnológica. El reto de la actualización. Yo creo que sí, En todas las áreas, por cierto, sí, pero particularmente en el campo educativo, ¿no? Donde muchos de nuestros profesores, yo creo que históricamente han sido formados más bien para la reproducción y no para la producción de tecnología. Sobre la idea de que la historia es siempre la misma. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, el gran reto aquí, como país, dentro de otros retos en el sector educativo, es la innovación. Cómo generar docentes innovadores, ¿no? Y una de las estrategias a partir del Ministerio y del trabajo de otras organizaciones privadas como la Fundación Telefónica tiene que ver con la capacitación. Que el nombre capacitación no me termina de convencer porque supone que alguien es incapaz. Yo creo que es más actualización de conocimientos, pero sobre todo motivación. Yo creo que el gran desafío está en motivar a nuestros docentes a estar permanentemente al día en estas cuestiones. Y eso significa en realidad también tomar emprendimientos, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. En programas, en conductas, en contenidos, en motivaciones. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, premiar, reconocer, incentivar las buenas prácticas, muchas de las cuales tienen que ver con innovación, ¿no? Ahí hay una cuestión conceptual interesante. Una innovación no es necesariamente, o mejor dicho, una buena práctica no es necesariamente una innovación. Una buena práctica puede ser, por ejemplo, dialogar con el padre de familia, que eso es una actitud que debiera ser permanente, ¿no? Por defecto. Pero sí se puede innovar. Y a propósito de la innovación, también hay muchos conceptos que creo que es importante aclarar. Por ejemplo, la innovación no depende de la tecnología. En mi recorrido, por ejemplo, por muchas regiones del país, hay una demanda que es muy justa por lo demás de docentes de la implementación de recursos tecnológicos en sus escuelas. Eso es atendible, ciertamente. Por ejemplo, ¿cuáles recursos? Por ejemplo, computadores, claro, ¿no? Que creo que es el recurso más evidente. Que es la magia ya también, ¿no? Porque exactamente. Uno siente que la educación ya se renueva si yo tengo una computadora. Y entonces el maestro se siente innovador por hacer lo mismo que hacía sin la computadora, pero con la computadora. Yo cuando estaba en la universidad recuerdo que recién se empezaba a utilizar el PowerPoint famoso. Y entonces decíamos, el profesor X utiliza PowerPoint, vamos a matricularnos con el profesor. Hoy día mis alumnos en la universidad se preguntan quién no usa PowerPoint, porque eso es mucho más innovador. Es decir, ya llegó un punto, ¿no es cierto?, de desfase, donde simplemente estábamos reproduciendo lo mismo que hacíamos en la pizarra. Entonces, el tema de la exigencia de la tecnología muchas veces está dado por una moda, que yo creo que hay que corregir e ir más bien hacia el tema de la actitud emprendedora. Pero uno no puede ser emprendedor, ni puede mucho menos ser innovador, si no se equivoca. Y mucha de nuestra formación le tiene pavor a la equivocación. Lo vemos en las notas, por ejemplo, de los niños, ¿no? El terror que tienen los niños a una mala nota, cuando una mala calificación es parte, ¿no es cierto? Es parte del propósito de la formación, pero no es el fin último. En esta reunión que han sostenido ustedes con 82 maestros, estoy bien informado, la semana pasada, ¿qué tecnologías nuevas, qué programas nuevas se han puesto a la disposición de estos maestros? Porque la computadora es algo genérico. Correcto. Pero ¿qué programas hay ahí que se puedan usar beneficiosamente en las escuelas? Yo creo que la computadora empieza a ser desplazada por temas de usabilidad y de movilidad, de portabilidad por el celular. Y hay una ventaja en el país porque el celular, por fuera de las instituciones educativas, empieza a llegar.
más de 30 millones de celulares tengo entendidos en el Perú. Entonces ahí, por ejemplo, el asunto de las aplicaciones. Cómo crear aplicaciones para que funcionen en estos dispositivos y atiendan demandas concretas. Sin embargo, el tema de las innovaciones, y esto es otro de los temas que nos preocupa, no es universal. Es decir, aquella innovación que resulta y tiene éxitos en la región de Lima, no necesariamente tiene que ser exitosa en una región de Puno, porque las demandas, las dificultades y los contextos, como bien sabemos, son muy diversos. Entonces, se trata de nuevo, voy un paso más atrás, de una actitud del maestro permanentemente al tanto de lo que pasa, pero también permanentemente al tanto de qué cosa, cómo puedo importar, digamos, esa práctica y cómo puedo adaptarla. Yo creo que la innovación tiene más relación con el hecho de adaptar que de inventar. No se trata de inventar de cero, se trata sobre todo de adaptar. Y en esta reunión específica con 82 maestros, ¿qué tipo de cosas han adaptado? Sí, por ejemplo, se han realizado talleres de aplicaciones, ¿no? De aplicaciones educativas, y hay profesores que desarrollan sus propias aplicaciones. Para desarrollar una aplicación no hay que ser un experto informático, que es una de las trabas que a veces uno pensaría, ¿no? Hay dispositivos, páginas web que permiten, por ejemplo, el desarrollo de blogs. Hay muchos profesores ya en el Perú desarrollando sus propios blogs. Y esto es interesante porque aquí de repente en Lima nos suena que un blog puede no ser innovador, pero ¿qué dificultad atiende? El hecho de que hay a veces problemas en la actualización de material educativo. Entonces el profesor, que hace muchísimo esfuerzo y con su propio dinero muchas veces consigue material novedoso, sean videos que él mismo produce o que los ve en otro lado, hace este tipo de plataformas pensando en sus alumnos. Un blog en ese sentido puede ser muy innovador. Hay una disciplina que a mí me parece particularmente importante y a la cual se le da poco interés, que es la geografía. Puesto que nuestro país es complejo y descubrimos cuando hay crisis que no nos conocemos unos a otros, que no nos comunicamos. Ahora disponemos de mapas formidables digitales. ¿Están usándose estos mapas en las escuelas? Un ejemplo lindo es uno de los ganadores del concurso de innovación que Fundación Telefónica hizo hace un par de años, me parece que en Chiclayo, de una profesora que trabajó por proyectos, ¿no? Un proyecto que tenía la geografía, la historia de la localidad, la literatura como ejes transversales, ¿no es cierto? Allí, por ejemplo, a propósito de la geografía, se utilizaban los famosos Google Maps para identificar de dónde es que las familias venían y provenían. Entonces, se hizo una suerte de árbol genealógico, ¿no es cierto?, de las familias del lugar. Creo que era Chepén, si mal no recuerdo, sí, era Chepén. Y entonces, allí era interesante porque fui parte del jurado de ese concurso. El resultado se presentó en un PDF, entonces era poco atractivo tecnológicamente. La gente decía, ¿cómo va a ganar un premio de innovación tecnológica un PDF? Es que la innovación no estaba en el resultado, que es lo tangible, el PDF, sino está en el proceso que había detrás. Los niños tenían que ir y tomar fotografías a sus abuelos, entrevistarlos y subir esas entrevistas en un blog. Tenían que hacer presentaciones, tenían que salir del aula y hablar con las autoridades de sus comunidades. Entonces, ahí estamos hablando de proyectos que van más allá de este sentido a veces tan encajonado como miramos las áreas pedagógicas en nuestro currículo, ¿no? La geografía no tiene nada que ver con la historia y la historia no tiene nada que ver con la literatura. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, hay lindos trabajos innovadores, por cierto, que no dependen de la tecnología, sino que se sirven de ella. Es lo interesante de todo esto en realidad. Es decir, disponemos de un instrumental novísimo que nos permite ir más rápido y de conseguir una serie de cosas, pero eso no significa que en general el quehacer educativo tenga ciertos pilares que son absolutamente universales y constantes, ¿no es cierto? Como es esta idea, por ejemplo, de la integración en contenidos, etcétera. ¿Cuánto cuesta implementar, digamos, a todo un sistema educativo como el nuestro, con todas estas novedades tecnológicas? No tengo claramente una cifra exacta. Digamos, esfuerzo también, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos que entrar ya a la capacitación de profesores en las escuelas magisteriales, ¿no es cierto? Y en las propias universidades, en las facultades. Que es donde creo que está la madre del cordero, ¿no es cierto? Uno de los inicios de este círculo vicioso está, creo yo, en la formación de los docentes. Seguimos formándolos con las mismas dudas convencionales, ¿no? Entonces, uno es implementación.
conectividad. Efectivamente no podemos hablar de estas cosas si no hay acceso a una computadora o internet. Ahora hay, por ejemplo, empresas privadas que están desarrollando tecnología y hay esfuerzos interesantísimos de padres de familia para la compra de esas tecnologías. Sin embargo, estamos pasando del paradigma de la provisión, o sea, de la implementación material, a la apropiación. Porque en muchos casos ya existía esta conectividad, pero no se sabía qué hacer con ella. Entonces, el reto, por ejemplo, si antes había dificultad para el acceso a la información, hoy si quisiéramos aprender a pilotear un avión en ese momento, pues tendríamos una cantidad de información a nuestra disposición. El asunto es qué nos motivaría a hacerlo. Entonces, cambia el chip, cambia el paradigma del profesor, del administrador de información al motivador, ¿no? Y ese es otro de los retos importantes. Yo creo entonces, en primer lugar, que el tema de terminar de conectar Internet a todas las escuelas y hacer trabajos inter e intrarregionales con esa conectividad. O sea, no se trata simplemente de poner Skype en un colegio para que hablen con el extranjero, sino que pueden hablar de una región con otra. El hecho de compartir experiencias es maravilloso. Siempre se ha dicho que la educación pues tiende a ser centralista y tener como foco de identidad pues la capital, ¿no es cierto? Y que en el Perú ha faltado mucho de desarrollo regional e interregional. De modo que las tecnologías no están reñidas con esta posibilidad de interiorizar en nuestra propia realidad, nuestros conocimientos, nuestros comportamientos, etcétera. Pero que es el mayor de los aliados, la tecnología, y hay mucha tecnología gratuita, de acceso abierto, libre, no es necesario comprar ningún tipo de software, ni de por ejemplo, ¿no? Y bueno, antes. Muy interesante, muchísimas gracias, Julio César. Entonces, vamos a invitar otra vez para conversar ya sobre realidades del Ministerio de Educación hoy día y todas las reformas que estamos haciendo. Muy interesante, muchas gracias. Hoy 38 minutos de la mañana, bueno, vamos a hacer